Podríamos haber dicho que no hay dos sin tres, pero estamos en el cuarto bloque con Gustavo López. Hay mucho para hablar y los medios quedan insuficientes. Nos vamos por el último bloque de esta entrevista de la Red Alternativas y Solidaridad y vamos a preguntar una cosa. A ver, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el movimiento obrero, las perspectivas de desarrollo, de consolidación, de organicidad, aunque sea mínima, de una tendencia obrera, clasista, comprometida, solidaria? Bueno, ¿qué chances hay? ¿Cómo marcha eso? Y cómo marcha eso en función también de lo que se produjo con la decisión del último paro, del paro de ayer, que fue un paro importante y tal vez para muchos inesperado. Sí, en el primer bloque de esta entrevista nosotros decíamos que el desafío central que tienen planteado los sectores clasistas del movimiento obrero es recuperar la incidencia de los trabajadores en el proyecto histórico, en el proyecto social, ¿no? En ese sentido yo creo que de forma tendencial, gradual, pero sostenida, cada vez más trabajadores comprenden que hay que desembarazarse de la burocracia sindical, que hay que desembarazarse de la subordinación a la lógica política partidaria que hoy prima en el movimiento obrero y que hay que avanzar por un camino de independencia de clase, por un camino de clasismo genuino, ¿no? Es decir, de colocar los intereses de la clase obrera y del mundo del trabajo por encima de las inmundicias del capital y sus contubernios, sus negociaciones cupulares, ¿no? En ese sentido, el paro de ayer fue un hito importante, porque fue un paro arrancado por la presencia, digamos, del sindicalismo clasista, un paro que los sectores oficiales se negaban a hacer y que tuvieron que hacer en tanto perdieron en todos los organismos de discusión del movimiento obrero. En perspectiva, yo creo que no se puede pensar en un camino común con quienes desde el movimiento obrero se ubican a la saga del capital. El movimiento obrero es el otro antagónico del capital, nunca puede ser su amigo y su aliado. Digo eso porque aquí en Uruguay, presumo que en el mundo entero también, pero en Uruguay particularmente, hay sectores del movimiento obrero que, viajan con el gobierno y los empresarios al exterior, cenan en la embajada de los Estados Unidos, reciben viáticos y otras prebendas del capital transnacional. Ese es un camino que nosotros combatimos frontalmente y que decimos es un camino reñido con la historia del movimiento obrero y es una ofensa a la perspectiva del clasismo genuino, a la perspectiva de un movimiento obrero que se planta en la sociedad como el otro antagónico del capital y como un elemento dinamizador, como el sepulturero final del capitalismo, para decirlo en términos clásicos, ¿no? Entonces, la perspectiva del sindicalismo clasista en Uruguay es difícil, tiene enfrente la burocracia sindical y la socialdemocracia en el gobierno como un muro de contención muy grande, pero al mismo tiempo es alentadora no solo porque creemos tener razón histórica, sino porque además el camino de la conciliación, de la entrega, de la tranza, de confundir los intereses de clase, el camino de andar de la mano explotados y explotadores, es un camino muy corto, ¿no? Por ese camino, sin duda que van a terminar de luces contra el piso y desde los escombros de la burocracia sindical va a resurgir un movimiento obrero clasista decidido a tocar el cielo con las manos, ¿no? Decidido a de alguna manera hacerse dueño de lo que las relaciones de explotación y el capitalismo en su conjunto nos han negado. De modo que yo tengo cifras, expectativas en la recomposición del movimiento obrero uruguayo, en las nuevas generaciones, y creo que esas expectativas van de la mano de un combate cotidiano contra la burocracia sindical, contra el sometimiento del movimiento obrero y por la independencia de clase, convencido de que solo la lucha garantiza la victoria del movimiento popular, ¿no? Entonces, muchas gracias a la gente de la red y es un verdadero placer poder comunicarme por este medio con los trabajadores del mundo, que me consta son muchos los que siguen cotidianamente la red. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. A ustedes. No sé si más o menos quedó eso.